Bien, saludos a todos. Vamos a continuar con la clase de espectroscopía atómica. Y les recuerdo donde habíamos quedado en la última sesión. Esta es la figura de la última sesión, donde habíamos visto los distintos componentes que tenía un equipo de espectroscopía atómica desde la fuente de emisión. Y sus principios, vimos el sistema de atomización, la óptica que nos permitía diferenciar P de P0, toda esta óptica que entrecortaba la llama. Vimos además lo que era el sistema monocromador, que es el que está acá, que es el que nos permite seleccionar la longitud de onda del analito respecto de todas las otras radiación que emite la llama. Y además vimos un sistema de detección que no varía mucho de lo que habíamos visto de espectroscopía molecular. Ahora, esto que hayamos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, está enmarcado exclusivamente en lo que se refiere a absorción atómica de llama, es decir, el sistema atomizador es un sistema de nebulización con una llama de un oxidante y un reductor. Y esta llama, ¿no es cierto?, es una llama que se le llama llama oxidante y tiene una característica que la hace buena y otra característica que la hace mala, que es el tema que nos convoca ahora. Lo que hace bueno esta llama, ¿no es cierto?, es que tiene una precisión RSD bastante buena. Las precisiones que se obtienen de la lectura analítica son menores al 1% con bastante facilidad, salvo algunas excepciones. ¿Ok? Lo que lo hace mal a esta llama son dos aspectos. Número uno, el primer aspecto que vamos a tocar ahora, es que la eficiencia de introducción de la muestra, es decir, de todo lo que hay originalmente en el aforo que es aspirado, ¿cierto?, todo lo que está acá, lo que va a parar a la llama es aproximadamente un 10%. Es decir, el 90% de la muestra se elimina al desecho, ¿no es cierto? Eso implica que el potencial de átomos de analito que podrían generar señal, solamente el 10% es aspirado. Y de ese 10% que es aspirado, una fracción genera señal, que es la fracción de analito que está en estado neutro gaseoso. Por lo tanto, primero tenemos un problema de poca eficiencia. ¿Okay? Esa poca eficiencia nos limita la sensibilidad, a pesar que esta técnica es bastante sensible y que tiene límites de cuantificación bastante mejores que la volumetría. Es decir, a pesar que esta técnica igual trabaja concentraciones del orden de las ppm, o miligramos por litro de líquido, ¿no es cierto? Lo cual es bastante bueno, es con una mejora tecnológica muy significativa. Igual las potencialidades de sensibilidad y límites de cuantificación están todas explotadas por este problema de eficiencia. Y el segundo problema que tiene es que la temperatura de una llama oscila aproximadamente entre los 2000 grados, 2000 grados Celsius, ¿no es cierto?, para la llama tradicional, que es la llama aire acetileno, que es la llama base que trae todos los equipos. Este segundo problema, la llama aire acetileno, ha sido mejorado, no ha sido resuelto, ha sido mejorado con una nueva mezcla de oxidante reductor, que es el oxidante de óxido nitroso acetileno. Esta mezcla oxidante, que es una segunda mezcla que también utilizan algunos equipos, que hay que instalarlo especialmente, ¿no es cierto?, alcanzamos aproximadamente 3000 grados Celsius. ¿Okay? A ver, para explicar esto con una pizarra, permíteme explicar una cosa. Voy a poner acá la pizarra. Entonces, en el caso de la llama, como ya les mencioné, tenemos dos tipos de llama, ¿no es cierto? Una llama que se podría llamar más fría, que es una llama de aproximadamente 2000 grados Celsius, que es de aire acetileno, y tenemos una llama de aproximadamente 3000 grados Celsius, que es una llama de óxido nitroso acetileno. Pues bien,
¿Cuándo se requiere una llama de mayor temperatura? Se requiere para los elementos cuyos enlaces covalentes requieren precisamente de más temperatura para romperse. Es decir, son los elementos que energéticamente es más difícil atomizarlos en una llama. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, se caracterizan estos elementos por un nombre, se llaman los elementos refractarios, y son los elementos como el aluminio, como el silicio. Bueno, hay varios más, está el cromo, uno de estos ejemplos. El boro también tiene problemas de atomización, y la característica que tiene la mayoría de ellos es que el enlace con oxígeno, y recuerden que en una llama hay mucho oxígeno, energéticamente tiene un delta H bastante elevado. Por lo tanto, eso implica que se requieren altas temperaturas para atomizarlo. Y en general hay que tender a este tipo de llamas. ¿Okay? Esta es una solución parcial, no resuelve todo esto. Por ejemplo, para ponerles un dato, si ustedes quisieran determinar boro por absorción atómica, el boro por absorción atómica, las curvas de calibrado están cercanas a las 100 partes por millón, lo cual es bastante alto, está muy cercano a una volumetría. De hecho, mucha gente prefiere determinarlo por volumetría si es que la muestra lo permite. En el caso del aluminio pasa un poco lo mismo, salvo que ustedes utilicen una llama de óxido de nitrógeno etileno, lo mismo con el silicio, donde ahí ya las curvas de calibrado podrían partir del orden de los 5 ppm a 10 ppm. Por lo tanto, la llama de óxido de nitrógeno etileno resuelve los problemas de ir desde cientos de ppm a decenas de ppm, pero esta llama, si bien es cierto, existe, normalmente yo analíticamente no la recomiendo, salvo en casos excepcionales. ¿Por qué no la recomiendo? Porque esta llama tiene una precisión generalmente bastante mala. O sea, la precisión oscila del 5, la precisión de esta llama oscila del orden del 5% al 10%. Más o menos, así con la experiencia que yo he acumulado. En cambio, una llama de aire acetileno, si bien es cierto, es más fría, esa llama, a pesar que es más fría y que deja fuera estos elementos que le acabo de mencionar, los elementos refractarios, ¿no es cierto? De todas formas, la precisión de esta llama es menor al 1% relativo, es una llama mucho menos ruidosa que la que está acá abajo. Y además que económicamente recurrir a llamas especiales como la llama de óxido nitroso etileno tiene la desventaja que requiere mecheros especiales, mecheros con otra geometría y a veces incluso con una composición levemente diferente. Entonces, los problemas de atomización son un problema precisamente en la fusión atómica de llamas, como acabo de mencionar, y los problemas de eficiencia e introducción de la muestra también. Son dos problemas que acabo de mencionar. Y esos problemas, la gracia que tiene es que son problemas instrumentales son problemas instrumentales que las nuevas tecnologías analíticas están, digamos, apuntando a resolver. Y las técnicas que vamos a ver ahora son las técnicas que han intentado resolver un aspecto u otro, es decir, ya sea resolver la eficiencia de introducción de la muestra, un problema, o resolver el problema de lo que se refiere a la atomización. ¿Ya? O sea, todas las técnicas que vamos a ver adelante apuntan a eso, a las debilidades de espectroscopía atómica. Entonces, voy a marcar dónde están los problemas para que ustedes lo recuerden visualmente, ¿no es cierto? Los problemas de absorción atómica de llama están aquí, repito, menos del 10% de la muestra es aspirada, o sea, perdón, menos del 10% de la muestra llega a la llama, la mayoría se va al desecho, por lo tanto hay un problema de eficiencia, y la temperatura de atomización, ¿no es cierto? Si bien es cierto, es adecuada para la gran mayoría de los elementos, deja un grupo de elementos fuera porque la temperatura de la llama es muy baja para ellos y esos elementos, les repito, son los refractarios. Los más famosos son aluminio y silicio. ¿Ya? Hay más, ¿no es cierto? Algunos incluyen al cromo, al boro, algunos al calcio acá. Son los elementos que no alcanzan buena sensibilidad en una llama porque la temperatura no es suficientemente baja para atomizar todos
los átomos que llegan a esto. Ese es el resumen, ¿bien? Entonces, vamos a ir viendo en la sesión de hoy, ya vamos a tocar una técnica que apunta a un solo aspecto, que es a mejorar esto que está acá, que es la eficiencia de introducción de la muestra. ¿Ok? Y esa técnica se llama generación de diruros. Eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si hay alguna duda, consúltame, avisa. Profe, ¿Sí? ¿y eso existe en la absorción atómica? Si existe que la generación de diruros. Sí. O sea, claro, la generación de hidruro, y lo vamos a ver ahora, no es un instrumento diferente, es un accesorio de absorción atómica, ¿ya? Entonces, uno cuando compra un equipo de absorción atómica, a ti te preguntan, te dice, ¿lo quiere con generación de hidruros? Y tú tienes que decir sí o no. La generación de hidruros es una especie de, bueno, lo voy a mostrar acá, ¿no es cierto? Bueno, voy a mostrarte un esquema para ver si lo puedes ver acá. Mira, la generación de hidrógeno es un accesorio como este. Lo voy a explicar primero esquemáticamente. Se me fue la... Voy a mostrarte acá. Que nosotros el año pasado nos lo enseñaron solamente en ICP. Ah, ya. No, generación de hidruros, lo voy a mostrar acá. La generación de hidruros es esto, mira. Primero te lo voy a mostrar así esquemáticamente, para que entendamos que estamos hablando de un accesorio, ¿ya? Mira, históricamente la generación de hidruro era esto. De hecho no se llamaba generación de hidruro, se llamaba vapor frío. Y voy a explicar por qué. Voy a explicar el origen de la técnica para que ustedes entiendan después por qué el estado actual es un poco diferente. La generación de hidruros actual surgió de una técnica que es prácticamente igual, que se llama vapor frío. ¿Y por qué se llama vapor frío? Porque es una técnica que está apuntada exclusivamente a resolver el problema de eficiencia e introducción de la muestra para la determinación de mercurio, ¿ya? ¿Cuál es el principio del vapor frío? El principio del vapor frío es el que aparece acá. Es una reacción redox, ¿no? Es una reacción redox en donde se hace reaccionar, acá, estaño 2 con mercurio 2. Con mercurio 2. ¿Ya? ¿Qué tipo de reacción es esta? La voy a escribir, porque en realidad deben escribir acá. Es la reacción entre estaño 2 más mercurio 2 dando mercurio 0 más estaño 4. ¿Ok? Es decir, una reacción de óxido-reducción donde el estaño es el reductor, ¿no es cierto? Reduce el mercurio 2, que es acuoso, pues soluble, ¿no es cierto? Lo pasa a mercurio 0, que si bien es cierto el líquido, ustedes saben que el mercurio 0 es líquido, pero tiene una presión de vapor gigante. Entonces, ¿cuál es la idea? Que acá está el estaño 2, ¿no es cierto? Esta es la técnica antigua, hoy en día casi no se explota así, pero aunque yo alcancé a utilizarlo así. Se pone Pero, profe, ¿dónde literalmente... empieza? ¿Dónde empieza la reacción? O sea, no, ¿por dónde pasa la muestra? Ah, ya mira, este receptáculo que está acá abajo, que en técnica original es tan primitiva que es literalmente un Erlenmeyer con un corcho, aquí está la muestra problema. O sea, este líquido que está acá abajo, aquí estaría toda la muestra problema, ¿no es cierto? Y en ella hay mercurio, ¿ok? Ya sea tu muestra problema o tu estándar, ¿ok? Si esto es una curva calibrada, es exactamente igual. ¿Y qué es lo que se hace? La técnica antigua se ponía un tubo de estos sofles de extracción, pero solamente tenía fase acuosa con estaño, ¿ok? Y se abría el émbolo acá, ¿no es cierto? El émbolo se abre, cae todo el contenido acá, ¿no es cierto? Ocurre la mezcla y la reacción química, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando se abre el émbolo, ¿no es cierto? Se activa una válvula de gas, aquí lo voy a hacer con otro color para que se pueda ver un poco mejor. Se activa una válvula de gas que insufla gas acá, ¿no es cierto? Y este gas arrastra el mercurio por su gran presión de vapor, lo arrastra hacia el aparato de medida, ¿ya? Y el aparato de medida puede ser simplemente un equipo de absorción atómica, ¿sí? Ahora,
¿Por qué se llama vapor frío? Porque dado que el mercurio gaseoso ya es un elemento, ¿no es cierto? El equipo de fusión atómica literalmente tiene la llama apagada. O sea, tú no necesitas llama. Porque aquí, dado que tú arrastras solo mercurio cero, basta que tengas la lámpara prendida y el sistema óptico prendido, la llama apagada, ¿no es cierto? Y por lo tanto vas a poder determinar mercurio sin una temperatura elevada, a temperatura ambiente. Por eso se llama vapor frío, es un vapor de mercurio a temperatura ambiente. ¿Okay? Esta es un poco la idea. No sé si me explico. Entonces, esto que se llama aparato de medida tendría la lámpara tradicional, ¿no es cierto?, que emite la radiación, tendría la llama, pero la llama va a estar apagada, literalmente, no va a haber llama. De hecho, muchas veces esto que se llama aparato de medida, por aquí entra el mercurio, y el mercurio entra a una especie de tubo que está sobre la llama, pero la llama está de adorno, ¿no es cierto? Entra a un tubo, ¿no es cierto? Y aquí se, en rojo, aquí estaría el mercurio cero, aquí vendría el I0, y por acá saldría el I, y se registraría la absorbencia. Es proporcional al logaritmo de I sobre el 0. ¿Ya? Esa es la técnica original que dio paso a la generación de libros, que es la que voy a explicar a continuación. No sé si me explico hasta aquí. ¿Duda, consulta? Ahora, yo, como les digo, yo alcancé a ocupar esta técnica así tal cual, ¿no? Yo vapor frío con ese esquema bien arcaico. Y para que ustedes se hagan una idea, el límite de detección de esa, perdón, no el límite de detección, el límite de cuantificación de esa técnica, yo creo que era fácil unos 5, perdón, no 5, 0,5 microgramos por litro, ¿ya? ¿Eso es mucho? Eso es un límite de cuantificación muy bajo, escribirlo o no. Yo creo que era fácilmente, ¿y por qué digo yo creo que era? Porque yo tracé una curva, recuerdo, y la curva partía en un microgramo litro. Y creo que, si mi memoria no me falla, que ha sido una curva entre 1 y 20 microgramos por litro, si mi memoria no me falla. ¿Ya? Yo por eso estimo que el límite de cuantificación era del orden de unos 0,5 microgramos por litro fácil. Eso es muy bajo. Porque absorción atómica de llama, no con esta modalidad, los límites de detección bordean 1 miligramo por litro, o sea, más de 1000 veces más alto. ¿Ok? Entonces estamos hablando que esta forma de introducir el analito mediante un vapor frío, ¿no es cierto?, en donde no hay pérdida de analito, en la solución atómica se pierde el 90% al desecho. Aquí todo, si uno le agrega estaño en exceso, todo el mercurio va a parar a la celda de lectura, todo. ¿Ok? No hay pérdida de analito. Algo había leído yo acerca de eso, de que había surgido como una necesidad en casos, por ejemplo, donde la matriz era poca y tenía que recuperarse la mayor cantidad de analito para medir. Claro, entonces al tú recuperar el analito, ¿no es cierto?, es el que se pierde el 90% de la solución atómica. Al introducir un 100% al aparato de lectura, tú mejoras los límites de cuantificación, los mejoras muchísimo. Entonces, en general, los límites de cuantificación que en la solución atómica de llama están del orden de los miligramos por litro, los pasamos al orden de microgramos por litro. O sea, estamos hablando de 1000 veces más bajo o 100 veces más bajo, por ahí se mueve la mejoría. Es bastante. ¿Ya? Por ejemplo, una curva de calibrado en arsénico por llama parte de los 5 ppm. Sin embargo, por este tipo de técnica, lo voy a mencionar a continuación, la generación de hidruro, que es un derivado del vapor frío, la curva de calibrado en arsénico parte en, yo hice una que partía de los 2 microgramos por litro. O sea, acordemos la relación micro que llega a los 6 a mili, que es 10 a la menos 3. Entonces, esta es la técnica del vapor frío, ya que tiene una ventaja que mejora mucho los límites de detección,
Pero tiene una sola desventaja, tiene una gran desventaja, no una sola desventaja, tiene una gran desventaja. ¿Cuál es su gran desventaja? Que sirve solo para mercurio. Esa es su gran desventaja. ¿Ya? ¿Por qué sirve solo para mercurio? Porque solo el mercurio es volátil en estado elemental. Los otros metales o metaloides no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Inventaron la generación de hidruros. ¿Ya? Entonces, Con aquí boro y está hidruro, sí, eso me con acuerdo. boro y hidruro, ya que es un agente derivatizante. ¿Ya? Entonces, ¿tú ya la conoces ya? ¿Ah? ¿Tú ya la conoces? Sí, sí, yo lo vi en la vez pasada, leyendo, porque para esta materia ya había pasado el estallido social, entonces lo leí en mi casa. Ah, ya. Claro, entonces, si yo hago reaccionar mi muestra líquida con estaño 4, con estaño 2, perdón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a reaccionar solamente el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Los que desarrollaron esta técnica dijeron, bueno, aprovechemos la lógica del vapor frío. ¿Cuál es la lógica del vapor frío? Pasar el analito de estado acuoso a estado gaseoso. ¿Y cómo lo podemos hacer para más elementos? Dijeron, bueno, encontramos este reactivo que se llama borohidruro, ¿no es cierto? Que se vende como borohidruro de sodio, que es una sal. Entonces, se dieron cuenta que algunos metales y metaloides reaccionaban con borohidruro de sodio, generando una reacción que tiene más o menos esta estequiometría. Digo más o menos porque no con todos los elementos la reacción tiene exactamente esta estequiometría, pero es más o menos así. Yo tengo un metal, aquí están asumiendo que este metal es un metal del tipo ácido débil, ¿no es cierto? Por ejemplo, es como el ejemplo, ¿no es cierto? El caso más famoso, y de hecho por el cual esta técnica tuvo tanto éxito, es el caso del arsénico 5. El arsénico 5, ¿no es cierto? En la naturaleza se encuentra así, como un ácido débil poliprótico, ¿ya? Entonces, aquí hacen la relación como que yo tuviera una especie de metaloide ácido, parecido estequiométricamente al arsénico 5. Yo hago reaccionar con boro hidruro de sodio este elemento que en solución acuosa es un ácido, ¿no es cierto? Y dentro de la reacción, cuya estequiometría y sus productos todavía no está del todo clara, esa es una opción bien interesante, no se saben todos los mecanismos, pero sí se saben algunos productos. Y el producto que más interesa es que al reaccionar mi metal o mi metaloide con el boro hidruro de sodio, se generan especies volátiles como esta. Por ejemplo, en el caso del arsénico 5 pasa de ser un ácido, que es acuoso, dependiendo del pH puede estar para abajo incluso, pasa a transformarse en arsina. Y esta especie, para el arsénico, es un gas. ¿Ok? Por lo tanto, uno podría seguir la misma lógica del vapor frío, es decir, tomar el arsénico acuoso, agregarle polidruro de sodio, va a transformar al arsénico ahora como una molécula gaseosa, y esa molécula gaseosa va a ir a parar la llama, pero con la ventaja que no va a haber pérdida de analito como hay en la solución atómica de llama que aspira directo sobre el capilar sobre el líquido. Aquí todo el gas va a ir a parar a la llama, no se requiere un proceso de nebulización. Recuerden que la nebulización es necesaria solamente cuando yo aspiro directamente un líquido. Tengo que mezclarlo con un gas y seleccionar las bolitas más finas que llegan a la llama. Aquí va directamente desde el sistema reactor con boro hidruro de sodio a una llave. ¿Okay? Y la gracia que tiene el boro hidruro de sodio es que forma especies volátiles tanto con el mismo mercurio, porque el boro hidruro de sodio, al igual que el estaño 2, reacciona con el mercurio y lo transforma a mercurio 0, que tiene una presión de vapor elevada, pero también reacciona con todos estos elementos que están acá, germanio, arsénico, selenio, estaño, antimonio, teluro, plomo y bismuto, y también forma como producto una especie gaseosa con cada uno de ellos.
La única diferencia es que con todo este otro segundo grupo forma moléculas gaseosas. ¿Ok? Son moléculas gaseosas. No son átomos gaseosos como en el caso del mercurio. Por lo tanto, para este segundo grupo, dado que se forman moléculas gaseosas, este segundo grupo sí requiere una llama para atomizar la molécula que se forma. ¿Ok? Lo voy a mostrar en un esquema a continuación. No sé si hay dudas, consultas. No, profe. Entonces vamos a ver el esquema de boro hidruro de sodio, ¿no es cierto? El esquema de generación de hidruros. Se llama generación de hidruros porque, por ejemplo, la arsina es efectivamente un hidruro. Recordemos que los hidruros son los compuestos moleculares de hidrógeno entre metales y metanoides de hidrógeno, pero en donde la electronegatividad del mercurio, ¿no es cierto?, es mayor que la del metal. Y eso genera que esta oxidación del protón, ¿no es cierto?, del hidrógeno en esa molécula es -1. En los pocos compuestos donde el hidrógeno tiene un estado de oxidación -1. Vamos viendo aquí. Déjame mostrar un esquema. Este es como el esquema. Después lo voy a ir detallando más. Primero voy a mostrar el esquema, ¿no es cierto? El esquema, entonces, y por eso es un accesorio, ¿no es cierto? Es más o menos así. Yo tengo acá, voy a marcarlo, tengo acá 3 soluciones. La solución de mi muestra problema, ¿ok? Una solución de ácido, porque esta reacción de generación de hidruros ocurre en medio ácido, y una solución de boro y hidruro de sodio, ¿ok? ¿Cuál es la idea y qué representan estos círculos que están acá? Estas son bombas. Son bombas, ¿no es cierto?, que succionan las soluciones. Succionan la solución de la muestra, la solución de ácido y la solución de boro y hidruro. ¿Cuál es la idea? Que estas bombas mezclan estas 3 soluciones, las mezclan, y aquí, aquí adentro hay una cámara de reacción, literalmente un espacio donde se mezclan esas 3 soluciones, y ocurre la reacción que es la que está acá. ¿Ok? ¿Cuál es la reacción que está acá? Ese que es en donde el boro hidruro de sodio en medio ácido se postula, porque esto no está del todo demostrado, todavía hay discusión en los congresos de analítica respecto a la naturaleza de esta reacción, pero se cree que lo que pasa es que el boro hidruro de sodio reacciona con ácido, se forma un intermediario que es hidrógeno radical, ¿ok? Que obviamente es tremendamente inestable, y ese hidrógeno radical es el que reacciona con el analito para formar la especie molecular gaseosa, que es esta, que sería el hidruro, ¿ok? Y esto sería un gas, le voy a hacer una flecha. Entonces, aquí reacciona, ¿no es cierto? Comienza la reacción y esta reacción sigue ocurriendo a lo largo de un capilar. Sigue ocurriendo, ¿ok? Y aquí cae. Pero lo interesante es que esta mezcla que cae, lo líquido de la mezcla queda acá y se va a un desecho, ¿ok? Se va a un desecho, pero lo gaseoso de esta mezcla sigue su camino, y aquí lo voy a marcar con otro color. Lo gaseoso de esta mezcla sigue su camino, asciende, porque es un gas, ¿no es cierto? Y se va hacia lo que se llama el sistema detector. O sea, ¿cuál es el sistema detector? Pues bien, una llama, en el caso de todos los otros elementos del sector mercurio, y la lámpara. Lámpara, llama, lámpara y detector. ¿Ok? Ese es más o menos el esquema. Lo voy a mostrar en una foto con el instrumento real, pero me interesa primero que entiendan el esquema. Porque lamentablemente los instrumentos reales, si bien es cierto, es más bonito verlo, los instrumentos no son didácticos, entonces muchas de las cosas que estoy mostrando acá, la mayoría no se ve. Está dentro de una caja. Ese es más o menos el esquema. No sé si entienden la lógica que tiene. ¿Dudas, consultas para? ¿Qué es lo gaseoso de esto?
Lo gaseoso de esto, si ustedes miran la reacción que está acá abajo, son dos compuestos. Número uno, el hidrógeno que se forma, y número dos, el analito molecular que se forma. O sea, hacia acá llegan dos gases. Llega hidrógeno gaseoso y llega mi analito gaseoso. ¿Ok? Ahora, cuando digo mi analito gaseoso, sí hay que verlo con ojos críticos. ¿De qué punto de vista? De que mi analito gaseoso, en realidad, llega mi analito gaseoso y todos los otros elementos que forman gases con hidruro, que como vimos en la figura anterior, eran, para no mentirles porque no me acuerdo el número exacto, eran, perdónenme, ahí está, 3, 6, 7, 8, 9 elementos. ¿Ya? 9 elementos. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, vamos a ver a continuación el esquema de este instrumento y un poco la lógica y la parte instrumental con más detalle. Pero repito, este es un accesorio, no es un instrumento diferente. Vamos a ver acá. Entonces, estábamos acá. Miren, aquí tengo, esta es una foto de un instrumento de nuestro laboratorio. Este es un equipo de generación de hidruros con espectroscopía atómica, ¿ya? Aunque este equipo tiene una pequeña diferencia con la espectroscopía atómica tradicional, este es un equipo de fluorescencia atómica, no es de absorción atómica, ¿ya? Después muestro en detalle con la fluorescencia atómica, pero un poco el mismo principio, tiene una llama y un sistema de detectores específico. Aquí están las bombas que yo le mencioné, ¿ya? Las dos bombas peristálticas que succionan las muestras, la muestra problema, el ácido y el boriduro. Si mi memoria no me falla, esta que está acá abajo es de el boriduro de sodio, y esta que está acá succiona tanto la muestra como el ácido clorhídrico. Todas estas se mezclan y se juntan acá. ¿Okay? Aquí ocurre la reacción. Y esta reacción sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Y va a el separador gas líquido, que es este. O sea, aquí los desechos siguen su camino. Y el analito, que es el que voy a marcar en azul, el analito asciende junto con el hidrógeno por ser gases, ¿no es cierto? Y se van hacia acá adentro, que aquí no se ve lamentablemente, donde está la llama y el detector. Y la lámpara está por acá. Aquí está la lámpara. ¿Ya? Insisto, los instrumentos son bonitos de ver, pero no son didácticos. Ustedes ven muchas cosas, no se ven. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, claro, uno cuando yo le hablo de generación de hidruro, no se imagina una cosa ultra sofisticada. Son mangueras y bombas peristálticas y un aparato de vidrio que separa el gas del líquido. No tiene mayor ciencia que eso. A pesar de eso, estos sistemas accesorios igual tienen su precio, o sea, valen sus 3 milloncitos, 5 millones. No son, digamos, tan baratos como parecen. Este es el esquema. ¿Dudas, consultas, acá? No, profe. Entonces, volviendo a las diapos, porque me salté alguna razón de las preguntas que me hacían. Entonces, esta es la idea que tendría entonces detrás la generación de hidruro, ¿no es cierto? La generación de hidruro tendría el siguiente esquema. Entonces, tenemos nuestro analito A, ¿no es cierto? En solución acuosa. Ahora este A puede estar, yo aquí me estoy omitiendo la carga en solución o el estado de oxidación. Este analito va a estar en solución acuosa originalmente en un aforo, ya sea porque viene de la muestra problema disuelta o porque viene de estándar. Se hace reaccionar con boro y duro en medio ácido, ¿no es cierto?
y representa las interferencias, que son siempre mayoritarias. Pero esta reacción lo que hace, ¿no es cierto?, es que nos separa el analito gaseoso, porque el borio hidruro de sodio genera un producto gaseoso, ¿no es cierto? Nos separa el analito gaseoso de las interferencias que quedan en fase acuosa, ¿ok? Y el analito gaseoso, además con un 100%, o sea, no hay pérdida de analito, va a parar en última instancia hacia el sistema de atomización y detección, que nos registra la relación P0P absorbancia. Por lo tanto, es un sistema de reacción química que mejora la eficiencia, número uno, y además es selectivo en el sentido que gran parte de las interferencias no llegan al sistema detector. En la absorción atómica de llama, como nosotros vimos en el video y además vimos conceptualmente, cuando yo aspiro directamente la solución desde aquí, desde el aforo, yo aspiro el analito mezclado con la interferencia, y las interferencias van a llegar junto con el analito a la llama. Por tanto, la llama presenta mucha interferencia espectral, mucha interferencia de matriz. En cambio, con esta técnica se minimiza bastante porque la mayoría de las interferencias no llegan a la llama. Es súper, súper importante. Es muy selectiva esta técnica. O sea, tiene mejor selectividad, mejor el límite de cuantificación. ¿Qué más pueden pedir? Pareciera que esta técnica fuese como perfecta, ¿no es cierto? Pero tiene un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué pero se imagina? Aquí está el esquema para el vapor frío, ¿no es cierto? Insisto, la misma idea. Interferencia, mercurio, se hace reaccionar con estaño o con borio hidruro de sodio. Y lo que hace es que separa las interferencias que quedan en fase acuosa, ¿no es cierto? Acá. Versus el analito, que en este caso es mercurio, que pasa a gas y va al sistema detector. Y esto es sin llama, en el caso del mercurio. Solo en el caso del mercurio es sin llama. Para los otros casos, lamentablemente hay que ponerme llama. ¿Cuál sería entonces el pero que tiene este tipo de técnica? A pesar de todas sus ventajas, de eficiencia, introducción de la muestra, selectividad, ¿no es cierto? Es que de toda la tabla periódica, como vimos recién, no va más allá de 9 elementos. No sirve para cobre, no sirve para hierro, no sirve para molibdeno, para cadmio. Entonces, ni sodio, ni litio, ni alcalino, ni alcalino de hierro. O sea, es muy, muy restringido su uso. He ahí un problema, ¿ok? Ahora, si a ustedes les interesa el arsénico, por ejemplo, es una muy buena opción. ¿Ya? Una muy buena opción. Si ustedes buscan en el mercado técnicas que tengan límites de cuantificación cercanos a borio hidruro de sodio o mejor, por supuesto que las hay. Sí, efectivamente las hay. Y yo creo que vamos a alcanzar a ver algunas. Sin embargo, la relación de precio es incomparable. Un sistema de borio hidruro de sodio que vale 3 millones de pesos, acoplado a un equipo de absorción atómica de llama que vale alrededor de 15, ustedes pueden tener un sistema de este tipo por 20 millones de pesos o poco menos, dependiendo del precio del dólar. Si ustedes quisieran técnicas mejores que esta en términos de límite de cuantificación, ya estamos saltando a 50 millones de pesos, 80, 100, 120 o 160 millones de pesos, 200 millones de pesos. O sea, es mucha la diferencia. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esas técnicas. Ahora, dudas hasta acá porque voy a ver un detallito extra de la generación de módulos antes de verlo, que no ver si tienen alguna duda o consulta. ¿No? Ok. Entonces, dos detalles. Bueno, uno de los casos más estudiados en generación de hidruros es la determinación de arsénico. Ahora, el arsénico, como también pasa con otros metaloides, en solución puede tener más de un estado de oxidación. Por ejemplo, se sabe que el arsénico tiene dos estados de oxidación más o menos estables en la naturaleza, que es arsénico 5 y arsénico 3. ¿Ok? Ahora, si uno quisiera determinar por generación de hidruros arsénico, la reacción del borio hidruro de sodio no es con arsénico 5,
es con arsénico 3. O sea, con este no, con este sí. De hecho, acá está la reacción, ¿ya? El borihidruro de sodio reacciona con arsénico 3, ¿ok? Generando arsina, que es este gas que está acá, que voy a marcar en rojo. Esta es la arsina, que es la que va a parar al detector. Ahora, el asunto está que el borihidruro de sodio, para este tipo de reacción, tiene por lo tanto una función derivatizante, es decir, transformar el arsénico de una forma acuosa, que sería esta, a una forma molecular gaseosa, que sería esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo quiero determinar arsénico en una muestra de agua, y esa muestra de agua podría tener las dos especies, de hecho se sabe que en la naturaleza hay muchísimo más arsénico 5 que arsénico 3, ¿no es cierto? Si yo quisiera determinar arsénico en una muestra de agua, si quiero hacerlo con buena sensibilidad, yo tengo que hacer lo que se llama una prerreducción. ¿Qué es una prerreducción, no es cierto? Es que yo tomo mi muestra problema, que sería esta, la cual tiene una mezcla de arsénico 5 y arsénico 3, la mayor parte de hecho es arsénico 5, y así lo traté de graficar en esta figura. Hay algo de arsénico 3, pero la mayoría es arsénico 5. ¿Y qué es lo que hago yo? Hago una prerreducción, es decir, tomo mi muestra problema, una alícuota de esta, ¿no es cierto? La mezclo con un reductor, el ejemplo de reductor más famoso porque es ya bastante eficiente y barato, es el yoduro. ¿Y qué es lo que hago con esto? Logro que el arsénico 5 más yoduro me va a dar arsénico 3, me va a dar arsénico 3 más yodo. Déjenme escribirlo lo más decentemente posible. Más, de nuevo me voy a equivocar, entonces ¿qué me pasa? Más yodo, ¿ok? Entonces, se agrega el yoduro en exceso. ¿Para qué? Para que todo el arsénico 5 pase a arsénico 3, ¿no es cierto? Y dado que este es el que reacciona con borihidruro de sodio, ¿no es cierto? Con esto yo consigo una mayor sensibilidad porque la reacción se hace mucho más eficiente. No se pierde arsénico. ¿No? Es un poco la idea, ¿ya? Les voy a mostrar algunos gráficos de algunos artículos, ¿no es cierto? De hecho, algunos nosotros los sacamos, los publicamos nosotros. Déjenme ver acá. Déjenme borrar esto porque estas marcas se arrastran. Entonces, esta reacción puede llegar a ser cuantitativa si es que uno estudia bastante bien las condiciones en las cuales tiene que ocurrir. Repito, tiene que ocurrir en un medio ácido, número uno. Tiene que ocurrir con la especie que va a reaccionar con el borihidruro de sodio, que en el caso del arsénico es el arsénico 3, en el caso del antimonio es el antimonio 3, y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, ya. Déjenme mostrar aquí una cosa. Aquí yo les estoy mostrando una figura, que es una figura de un artículo que sacó un colega que trabajó en el laboratorio de nosotros. Y aquí muestra, por ejemplo, lo que hace él para optimizar lo que es la señal analítica en el proceso de generación de diuros. Aquí se muestra, por ejemplo, que se muestra que, por ejemplo, él optimiza la concentración de ácido clorhídrico para obtener perdón, fíjense la figura a la izquierda, a la derecha. Optimiza la concentración de ácido clorhídrico para obtener la máxima señal analítica en el sistema de generación de diuros. Ahora, una cosa que es interesante de este estudio, ¿no es cierto?, es que él se centra en seguir la señal analítica que genera dos especies de antimonio, antimonio 3 y antimonio 5. Antimonio también reacciona con borihidruro de sodio. ¿Qué es lo que muestra acá? Fíjense. Muestra que
cuando yo le agrego ácido cítrico, que sería la línea discontinua que está, cuando yo le agrego ácido cítrico a mi solución, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el antimonio 5, que sería la señal que está acá abajo, ¿no es cierto?, no genera señal analítica. El antimonio 3, que sería toda la línea que está acá arriba, que la voy a marcar en azul, sí genera señal. ¿Ok? Y eso pasa tanto con ácido cítrico como con ácido oxálico. Es decir, ¿qué es lo que consigue él con esto? Él consigue que si yo le agrego un complejante como ácido cítrico o ácido oxálico, al yo tener una mezcla que tenga antimonio 5 con antimonio 3, y yo hago reaccionar esta mezcla con boro y hidruro de sodio, la única especie que va a generar señal es antimonio 3, no antimonio 5. Él no pre-reduce, él lo deja así. Usted dirá, bueno, ¿y para qué diablo hace eso? Fíjense que él hace eso para hacer una cuestión que analíticamente es súper complicada, que es lo que se llama hacer especiación. Es decir, muchas veces la gente lo que hace, y de hecho en la sociedad la mayoría de la gente lo hace así, determina el contenido de un elemento en el sentido de lo que se llama el contenido total. Por ejemplo, ¿cuánto arsénico hay en el agua? ¿Ok? Pero el arsénico, al igual que el antimonio, tiene dos estados de oxidación. Tiene el estado de oxidación 5 y el estado de oxidación 3. Y el lío está que el que es cancerígeno es el 3, no es el 5. Este es el que le interesa conocer a la mayoría de la sociedad, porque este es peligroso, el 3. El 5 también es un poco tóxico, pero el 3 es cancerígeno. Entonces, si yo quisiera determinar solamente una especie, arsénico 3 o antimonio 3, que pertenece al mismo grupo, ¿no es cierto?, yo podría hacerlo mediante este tipo de sistema de generación de hidruro, o sea, aprovechando la reactividad del hidruro de sodio, que reacciona solamente con la especie trivalente para antimonio y para arsénico, yo podría registrar la señal solamente de esta especie, aunque esté en presencia de la especie pentavalente. Esta no registraría señal. Y por lo tanto yo podría lograr algo que se ha demorado mucho en la sociedad analítica en lograr, que es especial, determinar solamente un estado de oxidación de un elemento. Hoy en día recién la sociedad está adoptando métodos analíticos para especial y está poniendo énfasis no solamente en el contenido total del elemento, sino que en el contenido de cada una de las especies que son las más interesantes, generalmente las más tóxicas. Vamos a borrar. Ahora, este tipo de técnicas también, que parece como bien prometedora para los elementos que reaccionan con boro y hidruro de sodio, tienen sí interferencia, ¿no es cierto? Y esas interferencias no son tanto en la señal analítica, sino que son en la reacción química que presenta el boro y hidruro de sodio. Existen elementos como el hierro, por ejemplo, que interfieren bastante en este sistema. O sea, si ustedes tienen junto con su analito hierro, lo más probable es que si su hierro tiene elevadas concentraciones, también está descrito en literatura que el hierro degrada el hidruro de sodio y arruina esta reacción. Ya, entonces esta reacción química igual no está exenta de interferencia, pero es interferencia durante la reacción química, no durante la generación de la señal. O sea, si la reacción química ocurre bien, en el sentido que es cuantitativa, ¿no es cierto?, no hay problema. Pero si la reacción química no ocurre porque el boro y hidruro de sodio se degrada, por ejemplo, ante la presencia de hierro o cobre, también está descrito, ahí tenemos un problema que la señal se volvería muy baja, se perdería sensible. Esa es como un poco la idea del boro y hidruro de sodio. Bien, entonces con esta explicación terminamos lo que es de presentarla. Obviamente vamos a analizar algunos artículos. Terminamos de presentar la técnica de generación de hidruros como reemplazo a la nebulización para la introducción de la muestra. Ya la próxima clase vamos a analizar un artículo de generación de hidruros. ¿Dudas, consultas? Por el momento ninguna, profe. Es que la verdad tenía bastante
sea, tenía entendido otra noción de lo que era lo que era la generación de hidruros, partiendo por el hecho que pensaba que solamente se daba en ICP. O sea, mira, ya, la generación de hidruros, ya, tu votación es interesante porque es un accesorio que reemplaza la nebulización, ¿ya? ¿Sí? O sea, en vez de introducir la muestra mediante un proceso de mezclar un líquido con un gas y generar un spray, ¿no es cierto? Se introduce el analito transformándolo en un gas. Y ahora, como es un accesorio que reemplaza la nebulización, también vamos a ver, y quizás a eso te estás refiriendo tú, que no está mal, está bien. La nebulización como método de introducción de la muestra no es solo para la absorción atómica de llamas, también es para las ICP óptico e ICP masa. Entonces, la generación de hiduro también se ocupa como accesorios para ICP óptico y para ICP masa, que son dos técnicas que no hemos visto hasta ahora, que si tú ya las conoces, ¿no es cierto? Son dos técnicas que también permiten el análisis elemental. ¿Estamos? Yo igual Entonces, creo no que, es... ¿Perdón? yo igual creo que eso pasó porque nosotros justo íbamos a empezar a ver absorción atómica en clase cuando pasó el 18 de octubre, entonces por eso o sea, no tenía Ah, ya. tan claras cosas. Ah, claro, ahí te has confundido porque perdiste el hilo. ¿No? Sí, Claro, la generación de hidruros como accesorio es un accesorio que mayormente se utiliza en absorción atómica de llama porque absorción atómica de llama es una técnica que en el mercado está mucho más difundida, porque es barata, simple de ocupar y para la mayoría de las demandas sociales funciona, ¿ya? Pero como la sociedad está exigiendo cada vez más una demanda analítica con límites de cuantificación más bajos, la absorción atómica de llama está poco a poco perdiendo protagonismo porque la técnica no da límites de cuantificación suficientes para las nuevas demandas y se está llevando ahora a técnicas más sensibles, como las BCP que tuviste. Y claro, la generación de hidrouro también se acopla a esas técnicas, ¿no es cierto? No es tan común, pero sí hay artículos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no es tan común? Es porque la generación de hidruros, si bien es cierto, es una técnica que es simple en su constitución, igual requiere más conocimiento y más habilidades experimentales para explotarla bien en la ya, o sea, es mucho más fácil operar el tipo de llama directo con aspiración sobre un líquido, spray, ¿no es cierto? Que operar un oiga, equipo con generación de hidruros. Ahí requiere más entrenamiento y la probabilidad de fallo es mucho menor. ¿Te iba a decir oiga, algo? profe, ¿Sí? iba a decir es que antes de que lo pasemos, porque si no se me va a olvidar, hace mucho tiempo atrás vi una técnica innovadora para la detección del coronavirus ¿Sí? que le inventaron, no sé, no fue a la universidad, fue a otra universidad de la zona central. Uh -huh. Era, o sea, la detección del coronavirus con ICP Uh -huh. óptico. ¿Cómo puede pasar eh, eso? Mira, a ver, yo también he encabezado esa revista. Creo que era ICP Masa, no era ICP Óptimo. ¿De masa? Claro, mira, a ver, en teoría, ¿no es cierto? El ICP Masa te registra señales elementales, pero la gracia que tiene respecto a la asociación atómica de llama es que te permite hacer un barrido multielemental. O sea, tú puedes tener literalmente espectros de varios elementos a la vez. No es como asociación atómica que te registra una señal a la vez. Ujú. Entonces, está escrito en literatura que cuando tú tienes una muestra compleja, muchas veces, más que el contenido elemental, la concentración de un elemento o la concentración individual de varios elementos, a ti te interesa el perfil de un elemento. ¿Por qué un perfil? Porque si tú tienes varias líneas atómicas, ¿no es cierto? La proporción que hay entre ellas se puede tratar estadísticamente y tú puedes hacer una especie de perfil estadístico, como una especie de huella dactilar. ¿Ya? Entonces, con un perfil multielemental, en teoría, ¿no es cierto?, tú puedes estimar el origen de una muestra. Por ejemplo, hay un caso que yo conozco que está en un paper publicado, bien bonito, es cómo han metido preso a personas por el perfil multielemental de ICP, ¿no es cierto?, que tenía literalmente la tierra de sus zapatos. O sea, toman la tierra de sus zapatos, hacen un análisis multielemental
ven cómo se correlacionan los elementos entre sí, ¿no es cierto? En herramientas estadísticas sofisticadas, y eso genera una especie de huella estadística que te permite decir de dónde viene esa tierra. O si tenía sangre, si tenía... No, por ejemplo, si tú estuviste en Quilpué, porque los suelos de Quilpué tienen un perfil multielemental característico de la tierra de los suelos de Valparaíso. Entonces, yo con eso te podría acusar a ti de crimen, si es que, por ejemplo, supongamos que, va a quedar esto en video, pero te parece que es falso. Supongamos que yo te acuso a ti de asesinato, y la víctima está en Quilpué. Y tú me dices, como guardaba, ¿no es cierto? No, yo nunca estuve ese día en Quilpué, yo estuve en Valparaíso. Perfecto, digo yo. Yo te digo, bueno, yo te digo, ¿qué zapato ocupaste ese día? Y tú me dices esto. Pásame tus zapatos, toma la muestra de la tierra de tus zapatos, hago el análisis multielemental, comparo el análisis multielemental del suelo de Valparaíso y de Quilpué, tienen perfiles diferentes, comparo el perfil multielemental de la tierra de tus zapatos y coinciden un 99% con la tierra de Quilpué. Con eso arruino tu cuartada, demuestro que estás mintiendo y te meto eso. ¿Te fijas? Yo me imagino, porque no me sé los detalles de ese estudio, yo me imagino que quizás el coronavirus con una partícula que tiene en su constitución cuántica, porque tiene proteínas y cosas, tiene una relación de nitrógeno, carbono, oxígeno, me imagino que serán particulares. Claro, en teoría tú podrías tener un perfil multielemental propio de los elementos que constituyen al coronavirus. En teoría podría ser, ¿ya? No me imagino qué tan fácil es hacer eso, no sé si lo hacen directamente sobre la sangre o tienen que aislar el virus antes de hacer la determinación. Eso es lo que no lo sé, ¿ya? Sí, porque decía que, más encima decía que se lograba en 10 minutos, O sea, pero... mira, si es que ellos consiguen efectivamente identificar un perfil multielemental propio de un virus, efectivamente el análisis es súper rápido. O sea, de momento que tú trataste la muestra, generar acciones analíticas y tratarla es una cosa de minutos, eso sí. Es decir, lo difícil es demostrar que ese perfil te entrega un origen con una confiabilidad demostrada. Porque también existe la probabilidad de fallo, de que ese perfil multielemental te hiciera un otro. Entonces, si lo demostraran eso, escucha, sería un avance súper, súper bueno. Vamos a ver algunos casos quizás ahí en el curso si nos da el tiempo. Bien, quedamos acá entonces. Yo voy a subir una tarea parcial relacionada con la absorción atómica de Jan. ¿Ok? De generación de uno vamos a hacer una tarea parcial ya la otra semana porque nos falta analizar algunos casos. En la absorción atómica de llama ya analizamos algunos casos que tenían que ver con viscosidad y que tenían que ver con el efecto alcalino. Aquí todavía no hemos analizado algunos casos, lo vamos a analizar la próxima semana. ¿Ya? Bueno. Eso, quedamos hasta aquí. Entonces nos vemos en la próxima sesión y cuídate. Saludos. Cuídese, profe.